que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de
Todo este. Buenas noches, estimado doctor José Luis Solís Galicia. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan a través de la plataforma Facebook Live y la plataforma Zoom. Es un placer darles la bienvenida a esta octava sesión de nuestro primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, organizado por el Centro de Capacitación Bleren y Abogados, donde se están abordando temas de relevancia jurídica en los distintos ámbitos del derecho. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia virtual del doctor José Luis Solís Gris, quien nos acompaña desde México. A continuación, daré una breve lectura de la hoja de vida de nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy. El doctor José Luis Solís Galicia es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, más conocida por sus iniciales UADJU. Secretario General de Praxis Universitaria, maestrante en la Maestría de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Director General del despacho SG Defensoría Jurídica y catedrático de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento al doctor Solís por haber aceptado gustosamente nuestra invitación y sobre todo por querer compartir sus conocimientos a través de su ardua experiencia con toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, con una temática que será necesaria conocer y abordar y reflexionar evidentemente al respecto, el cual se titula Retos de la seguridad en América Latina. Antes de dar inicio a la disertación del doctor Solís, me gustaría señalar algunas recomendaciones a fin de mantener el orden a lo largo de esta sesión. Esto es que a efectos de evitar cualquier tipo de interrupciones, las preguntas se sugieren puedan ser consignadas a través de la caja de comentarios de esta sesión de Zoom o al finalizar la disertación del doctor pueden levantar la mano para poderlas trasladar o en todo caso poder habilitar su participación. Sin más que decir, le damos el uso de la palabra, doctor Solís, nuevamente agradeciendo por vuestra predisposición. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a Blere y Abogados por la invitación. Nuestro delegado Josnet Ábalos Villagómez, delegado de Praxis Universitaria ya en Perú, que gracias a él es que pudimos y poder hablar de estos temas que, pues la verdad, son bastante. Más preámbulo, pues voy a iniciar con mi exposición, que más que una conferencia, siento yo que es una plática. Litigo desde hace más de 15 años. El día de hoy me tocó hablar acerca de los retos de la seguridad social en América Latina y pues para empezar en este tema, es bien sabido que respecto a la seguridad social, muchas personas o muchos abogados no abordan o no es muy abordado este tema en Latinoamérica. Y le decía yo a algún abogado con el que platicaba que solamente nos acordamos de la seguridad social, sobre todo cuando vamos a llegar a la vejez y estamos viendo lo de nuestras pensiones, pero no vemos que la seguridad va mucho más allá que el simple hecho de acceder a una pensión, ¿no? Y va mucho más allá del simple hecho también de pensar solo en salud. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar a medida de introducción mencionando o haciendo énfasis acerca del concepto para aquellos que no están tan familiarizados con el tema de la seguridad social,
y para aquellos que ya manejan el tema solo a medida de recordatorio, mencionaré el concepto que la Organización Internacional del Trabajo refiere acerca de lo que es la seguridad social y dice que es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Como podemos observar de este concepto, la seguridad social tiene como un principio fundamental la solidaridad. De hecho, desde sus orígenes, recordemos que el precursor de los sistemas de seguridad social que conocemos es Otto von Bismarck, y pues prevaleció como esta solidaridad en los sistemas donde todos los ciudadanos mutuamente se pudiesen ayudar, ¿no? A través del tiempo se crea la Organización Internacional del Trabajo, esto pues, terminando la Segunda Guerra Mundial, y se genera una ola de estudios acerca de derechos sociales y dentro de ellos la seguridad social. En este sentido, se crea un convenio denominado Convenio 102, esto para el año de 1952. Este convenio marca las pautas y aquel que quiere iniciar en el tema de seguridad social es fundamental lea y estudie este convenio porque da los parámetros mínimos que un sistema de seguridad social debe contener. Este convenio establece nueve seguros o nueve conceptos que se deben de proteger para considerar que se protege y se salvaguarda la seguridad social. Este ha sido firmado o ratificado por 13 de los 20 países que contempla la ONU. Y aquí ya empezamos con algunas incógnitas porque el tema de la seguridad social, como acabamos de ver, pues no únicamente busca proteger al individuo o al sujeto del derecho, sino, si recordamos el concepto que acabamos de ver, dice con toda claridad que busca garantizar y proteger a los hogares. Es decir, este derecho es uno de los únicos, o si no es que el único, que no es exclusivo del individuo, sino que este derecho busca proteger más allá que el sujeto de derechos, que en este caso son los hogares, refiriéndome a la esposa e hijos, e incluso a los ascendientes, que son los padres, ¿no? Por tanto, resulta trascendental que los diversos países que conforman la ONU ratifiquen este convenio. Y aún en este caso, los 13 que han ratificado no lo han ratificado en su totalidad. Tal es el caso de Perú y México. Pero, como hemos mencionado, es de tal importancia la seguridad social que esta tiene una influencia importante tanto en la economía como en el ámbito cultural y social. Y hablando de este punto, me di a la tarea de hacer algunas citas, y para iniciar encontramos que, como recordarán, en la pandemia, este evento catastrófico que sufrimos en el mundo, pues trajo consigo muchos problemas y muchos retos a enfrentar. Uno de ellos fue la desaparición de miles y millones de empleos. Durante el tiempo de la pandemia y post-pandemia, es decir, pasando la pandemia, se habían perdido muchos empleos en el ámbito formal e informal. Sin embargo, de acuerdo a un informe que emite la Organización Internacional del Trabajo, que le denomina Panorama Laboral en el 2023, establece que el crecimiento de la ocupación en América Latina y el Caribe ha ido aumentando y que en este sentido
ese aumento que se ha generado ha sido mucho más acelerado en el caso, en cuestión de género, en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Sin embargo, algo que se destaca es que los trabajos o el trabajo que se oferta no es un trabajo formal. La creación de trabajos que se han realizado nos han dejado que la mayor parte de ellos sea en el ámbito informal. Y aquí empezamos con el primer problema o reto que tiene la seguridad social. Como decía en un inicio, la seguridad social está enfocada principalmente a los trabajadores que, como parte de sus derechos, tienen el derecho a acceder a un sistema de seguridad social, ¿no? Esto es que les proteja tanto la salud como enfermedad, como en aquel caso en el que lleguen a tener un accidente en el trabajo, o incluso el desempleo y sobre todo, la vejez y la protección hacia las familias. Pero empezamos con esto a encontrar un problema. Pospandemia les decía que se habían encontrado que había aumentado los empleos que se generaban, íbamos evidentemente, supuestamente por buen camino, pero cuando hace el estudio de la Organización Internacional del Trabajo en 2023, detecta que hay una alta informalidad laboral. Esta informalidad se detecta, si vemos en la gráfica que les estoy presentando, que es del panorama laboral 2023 de la OIT, en líneas azules van a detectar la tasa de trabajos informales y en líneas rojas la tasa de trabajos formales. Como pueden observar en el caso de Perú, República Dominicana, la tasa de trabajos informales es más alta que la de formales. Ahora, en el caso de Uruguay es una excepción. Aquí la tasa de ocupación prácticamente en algunos momentos ha estado a la par los trabajos formales que los informales. Y esto es importante resaltar porque recordemos que normalmente, por ejemplo, aquí en México se habla mucho del trabajo formal e informal. En la legislación, por lo menos mexicana, no se establece una distinción real entre un trabajo formal o informal. Es decir, no se establece a qué te refieres con un trabajo formal o a qué te refieres con un trabajo informal. Sin embargo, sí entendemos o comprendemos que cuando nos referimos a un trabajo informal, o bueno, primero, un trabajo formal es aquel que cumple con todas las obligaciones y con todos los derechos que debe cubrir la oferta de empleo. Es decir, proteger los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, sus prestaciones. Por el otro lado, tenemos los trabajos informales. Los trabajos informales son aquellos en los que no existe ningún mecanismo de protección. En estos trabajos informales no tenemos en muchas ocasiones no tenemos ni los derechos mínimos laborales y mucho menos los derechos de seguridad social de los que hablamos en el concepto. Es decir, en el trabajo informal muchas veces no se tiene derecho ni a vacaciones, ni a aguinaldo, ni a ningún otro tipo de prestación, medias horas de descanso, o sobre todo pagos, horas extra, el pago de horas extraordinarias, etcétera. En este trabajo, pues obviamente no se va a tener un acceso a la seguridad social. Y esto en gran medida se debe que las cuotas que se tienen que aportar para estos sistemas de seguridad social, en la gran mayoría, son demasiado altas. Y en contraparte, tenemos que, a pesar de que las cuotas para acceder a los sistemas de seguridad social en cada uno de los países, esta cuota no se ve reflejada con la eficiencia de los servicios que prestan estas instituciones que pretenden proteger los sistemas de seguridad social. Dentro de este panorama laboral que se presenta, que hace la OIT, igual y si gustan buscarlo, está muy interesante, toca varios puntos. Menciona que este aumento en la informalidad ha ido creciendo y se presume que siga creciendo en el futuro.
lo que conlleva a que evidentemente no se consiga que aumente el número de personas que puedan acceder a un sistema de seguridad social que les proteja la salud y la vejez, que es el punto fundamental con el que cerrar este tema. Y esto es preocupante. Además, si esto les suena como pues muy mínimo, como no tan importante, porque en muchos casos también habría que decirlo, el trabajo informal es mucho mejor pagado que el trabajo formal. Y esto en medida, o por lo menos en lo que me ha tocado vivir y de experiencia, es porque a los patrones prefieren pagar un poco más, que en ningún caso va a ser mayor a las cuotas que tendrían que aportar si registraran a sus trabajadores en un sistema de seguridad social. En el caso de México, por citar un ejemplo, se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, digamos que el sistema base, ¿no? Pero este problema de la informalidad, aunque parece raro o podría ser no tan lógico, no es exclusivo del ámbito privado. He visto varios países en los cuales se implementan mecanismos en los órganos públicos, ¿no? En los sistemas de gobiernos públicos, mecanismos por los cuales tampoco se respetan los derechos laborales de los trabajadores y obviamente tampoco se respeta el derecho de un trabajador a tener acceso a un sistema de seguridad social. Un ejemplo que les podría citar, que es muy conocido en mi país, es los dichosos programas sociales. En el caso de México, se crean programas de asistencia y de ayuda, y para llevar a cabo este tipo de programas se contrata a diverso tipo de personal. Sin embargo, como este personal está contratado para llevar a cabo un proyecto en específico, lo dejan de dotar de los derechos laborales y lo dejan, obviamente, en consecuencia, sin la protección a la salud y mucho menos al desempleo o cualquier otra circunstancia de seguridad social. Esto resulta básicamente grave, porque en un primer momento, siempre que he escuchado cuando exponen esos temas, nunca se aborda que la informalidad en el empleo no es solamente de los sistemas particulares o de las empresas o trabajadores particulares, sino también del orden público. Y este tema es mucho más delicado porque en el caso del orden público se supone que este debería de cumplir 100% con sus obligaciones referente a derechos laborales y seguridad social. Ahora bien, si esto, aunado a esto que les acabo de comentar, la informalidad, esto todavía cobra más importancia, más relevancia y más preocupación en el caso de un segundo problema que hay en la seguridad social, que es la desigualdad de género. En el caso de la desigualdad de género, aquí nos encontramos ante un panorama completamente, pues a veces digo yo, irreal para el siglo que estamos, ¿no? Donde se supone que somos más abiertos, donde se supone que hemos roto con varios estereotipos, pero sigue estableciéndose una brecha o una distinción en la ocupación entre hombres y mujeres. Esta gráfica que les pongo la obtuve de esta publicación que hace la Organización Internacional del Trabajo en Panorama Laboral 2023 y nos establece cuál es el número de ocupación o la tasa de ocupación que tienen entre hombres y mujeres dependiendo del nivel educativo. Y como podemos ver en la primera gráfica, aquellas personas con menor nivel educativo, en el caso de hombres, es contratada en un 60.7 a diferencia de un 28.5 en el caso de mujeres. Es decir, la distinción en la ocupación o la contratación es mayor en el caso de hombres que en el caso de mujeres.
En el caso medio que ven en la gráfica, que se refiere a una educación media superior, le llamamos en México, pasando la educación básica, que es primaria y secundaria en el caso de México, en el ámbito bachillerato, preparatoria, que se conoce aquí, con un nivel medio de preparación, la brecha de diferencia entre hombres y mujeres se va cerrando. Sin embargo, sigue siendo bastante grande. Y aún pensaríamos que ya a nivel licenciatura, al nivel que muchos de ustedes ya están, pensaríamos que esta diferencia aún más fuera igual, ¿no? Que ya no existiera esta diferencia. Sin embargo, si bien disminuye bastante, aún se puede ver esta diferencia. Y esto trae en el ámbito de esta desigualdad por género muchos problemas. Dentro de estos problemas que traen o que se me hicieron relevantes exponer aquí, es que provoca una menor participación laboral. En América Latina tenemos todavía una cultura machista en la gran mayoría de países latinoamericanos, si no es que es en la totalidad, y esto ocasiona que muchos empleos sean otorgados, como lo acabamos de ver, a hombres que a mujeres. Es decir, cuando tienes la oportunidad de contratar a un hombre o a una mujer, prefieres contratar a un hombre. Y esto veía algún otro estudio, que ahorita no se me viene el nombre del estudio que leí de la ONU, que decía que en el caso de direcciones o de puestos de dirección, de vigilancia, de administración, gran mayoría de la contratación es otorgada, más del 70%, si no estoy mal, es otorgada a hombres y no mujeres. Esto va ocasionando que a lo largo se vaya generando una brecha salarial, porque en primera instancia, pues no se le permite a las mujeres como ocupar puestos de mayor jerarquía o ir subiendo en el nivel jerárquico. Y en muchos lados, en muchas ocasiones, a pesar de tener el mismo grado académico, el mismo puesto, la paga o el salario es menor en referencia a los hombres. Esto afecta directamente a la seguridad social. Tomemos en cuenta que la seguridad social, si retomando lo que decía en la introducción, la seguridad social es un sistema bismarckiano que buscaba la solidaridad, ¿no? Y este sistema se ha venido generando y sosteniendo mediante un sistema de reparto que se le llama, bueno, que en realidad en América Latina ya no tenemos un sistema de reparto completo. El sistema de reparto quiere decir que una persona o un grupo de personas aportaban para una cuenta, ¿no? Que era la que sostenía el sistema de seguridad social en nuestro país, y de esa cuenta unificada se dividía y se repartía lo que es las prestaciones económicas, y de esa misma cuenta se mantenía el sistema de salud. Pero en los años 80, de los 80 a los 90, en América Latina empezamos a tener un cambio de sistema y de un sistema de reparto donde se priorizaba la solidaridad de la que hablé al inicio. Chile pone el ejemplo y empieza con un sistema de reparto en materia de vejez, es decir, en pensiones, que es lo que ustedes tienen en Perú y nosotros aquí en México también, que a partir de que nosotros empezamos a cotizar para obtener nuestra pensión, lo hacemos a través de una aseguradora o una empresa particular que es la que administra esos fondos que nosotros vamos aportando, ¿no? Mientras que por otra parte, todo el sistema de salud se sigue financiando por todo lo que aportamos o aportan los asegurados o las personas que participan de este sistema de seguridad social. En este caso, las pensiones siempre están calculadas en el sistema que tenemos ahora, tanto en Perú como en México, siempre se calculan en base al ahorro que uno genera. Y en el caso de las mujeres, imagínense ustedes ser contratados bajo un puesto igual que el de un hombre y que el salario sea menor. ¿Esto qué va a pasar? Va a reflejar en el sistema de seguridad porque el ahorro para su vejez va a ser mucho menor en comparación del hombre. Esas brechas
en el salario y esa disminución en la participación laboral femenina, pues obviamente es un problema y un reto que se tiene que asumir en la seguridad social y en los sistemas de seguridad social en cada país. Pero hay un foco o un punto importante que yo lo puse como tercer punto, que eran los trabajos domésticos no remunerados. En el caso de los trabajos domésticos no remunerados, no me refiero a aquellas personas que se dedican al trabajo doméstico, aquellas que van y hacen las labores de una casa, pero como trabajo. No, me refería a aquellas mujeres que se ven obligadas o que por voluntad deciden dedicarse a las labores del hogar, porque estas labores del hogar nunca son remuneradas. Y en muchos casos, de acuerdo a nuestra cultura en Latinoamérica, en muchos casos la mujer prefiere dedicarse a las labores del hogar que a darle énfasis a su crecimiento profesional. Y esto es algo que perjudica y recalca o realza más la diferencia por género, esta desigualdad que existe por género. En el caso de algunos países como Chile, México, han establecido que se les permite, por si estoy citando nada más un ejemplo, se les permite, en el caso de que trabajen, tener una licencia por maternidad, que esto permite que a su vez, cuando den a luz, pues puedan estar en cuidado de los hijos o del hijo recién nacido y en recuperación por el parto. Sin embargo, a la par también en algunos países como Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, México, han establecido también licencias de paternidad. Y este punto lo toco porque, aunque ustedes a lo mejor ahorita dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la desigualdad, ¿no?, de género con este ejemplo que está poniendo de licencias de paternidad? Que se supone que estas licencias de paternidad, de maternidad, eran para proteger a la mujer cuando está en su gestación, ¿no?, y posterior al alumbramiento. En el caso de la licencia de paternidad, muchas veces la licencia de paternidad es mucho menor a la licencia de maternidad. Es decir, en el caso de México, son 45 días antes y 45 días posteriores. Y en el caso de la licencia de paternidad, si no mal recuerdo, solamente se les da 15 días, si no estoy mal. Y esta diferencia vuelve a marcar, siento yo, ese ya es un comentario muy personal, nuevamente una diferencia de género, porque se toma en consideración que no nada más se le da el descanso a la mujer y se le da más tiempo por el hecho de que tenga que cuidar al hijo, sino por el hecho de que se tenga que recuperar, pero prioritariamente por el cuidado a su menor. Y en el caso del hombre no se vislumbra así, porque si se vislumbrara de la misma manera, entonces entendería que el hombre tendría que tener el mismo derecho a descansar que la mujer, porque este es el que va a ayudar en las labores mientras la mujer se recupere, en el cuidado del menor y en el cuidado de su pareja. Pero no se establece. Entonces, para mí, siempre que tengo la oportunidad, hago énfasis en esto porque no pareciera una distinción, pero desde mi perspectiva siento que sí hay una distinción que no debería de existir. Ahora bien, otro reto que encontramos es la adaptación a nuevas formas de trabajo. Recordarán que en la pandemia se generaron infinidad de nuevas formas de obtener ingresos, ¿no? Empezaron a tener más relevancia las redes sociales, los trabajos se empezaron a hacer, así como estamos haciendo esta videoconferencia, ¿no?, en línea, mediante plataformas, se empezaron a dejar actividades que se pueden desempeñar desde casa, ¿no? Pero el problema es que en Latinoamérica no todos los países han regulado esos sistemas.
sistemas, ¿no? Un claro ejemplo son en el caso de las plataformas digitales que yo mencionaba, específicamente con los creadores de contenido. En el caso de los creadores de contenido, reciben ganancias por el contenido que producen, las vistas que tienen y los anuncios que ahí se publicitan. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí no se genera ninguna relación laboral entre la empresa que facilita estos mecanismos, ¿no? Como serían las redes sociales o las plataformas digitales, y el creador de contenido, que ahora conocemos como youtuber o como tuiteros o etcétera, ¿no? En este caso, nuestra legislación no ha afrontado o no ha establecido en Latinoamérica cómo será la forma de regulación, y en este tipo de trabajo se sigue estableciendo como si fueran trabajos independientes y como si la prestación de servicios que yo diera fueran de servicios independientes, y evita que se regulen como que se regulen como un contrato individual o como una relación laboral común, y que permita a su vez allegarse de la seguridad social. Ojo con esta parte, porque esta parte siento yo que no es muy visualizada. Otro punto es el teletrabajo. Gracias a la pandemia que vivimos, se dio la oportunidad, por ejemplo, de que ahora pueda ser contratado por una empresa de otro país, pero esa empresa muchas veces, y se los digo por conocimiento de causa, muchas veces ni siquiera firmas un contrato de prestación, un contrato de trabajo. Es más, ni siquiera un contrato de prestación de servicios. Lo único que se hace es acordar un convenio de forma digital, si es que nos va bien, y a partir de eso empezar a elaborar. Pero como no está regulado al 100% muchas formas de contratación, una de estas, no se accede nuevamente a los derechos laborales, porque quien contrata no tiene empresa, no tiene un establecimiento en nuestro país, tiene un establecimiento en otro país. O incluso, por ejemplo, empresas que están establecidas en nuestro país establecen los mismos mecanismos de contratación, lo cual deja en completo estado de indefensión al trabajador, porque pues obviamente va a tener que hacer frente a las circunstancias que le ponga la vida, como en el caso de una enfermedad, de forma particular, ¿no? Y solventándolos con los recursos propios que obtiene tal vez de la misma contratación de la que es objeto, pero que no está regulada. Entonces, ese sí es un problema bastante grave. En el caso de México, tenemos una reforma que se hizo el año pasado en donde empezaron a regular a todas aquellas plataformas que se dedicaban a repartir o a servicios como de taxi. Entonces, se reguló y se estableció que este tipo de personas entran con una actividad laboral y que por tanto entre esas empresas y el repartidor o el chofer existe una relación laboral. Y aquí voy a comentar algo que a veces tampoco se toma y que sería un reto, no nada más de la seguridad social, creo yo, no sé si en su país, en Perú, ocurra distinto, pero en nuestro país normalmente se legisla, pero sin realizar un estudio de fondo. Y aquí se legisló esa parte que les comento, sin preguntarle a los usuarios de estos sistemas cuáles eran las necesidades o qué era lo que convenía. Y ya haciendo una investigación y platicando con diversas personas que se dedican a esto, mencionan que es posible, aún no entra en vigor, si no mal recuerdo, esa reforma entra en vigor este mes o el próximo. Y platicaba cuando fue aprobada esa reforma y me decían varias personas que se dedican a eso, que
no les parecía muy correcta la decisión de regular esto porque ahora van a ser sujetos de un horario laboral, de una paga específica y ya no van a, ellos, los usuarios de estas plataformas, no van a poder disponer de su tiempo y sus ingresos van a disminuir porque aquí dependía del número de viajes que hacían y del tiempo que le dedicaran para así tener ingresos y de esta forma poder sostener su vida familiar. E incluso muchos mencionaban que habían sacado a crédito sus motos, sus carros y que lograban sacar más allá de la mensualidad que pagaban por sus motos y carros mediante este sistema y que ahora con el otro sistema los iban a tasar a un salario y a un horario y con independencia del viaje que hicieran, si fuera largo o corto, les van a pagar lo mismo y que pues ellos sentían que les iba a pegar. Entonces, la regulación tiene que entrar en un contexto para la materia de seguridad social que permita a todos estos sectores acceder a esos sistemas, ¿no? Y que el acceso sea realmente eso, un acceso que sea una forma que alcancen ellos a cubrir para poder tener una protección en seguridad social, que esto obviamente va a permitir que mejore la forma de vida de esas familias. Otro punto que este sería, para cerrar, mi último punto que se me hace bastante importante, es el envejecimiento demográfico. No sé si han escuchado o han visto que en el mundo los índices de natalidad, es decir, de nacimiento, han disminuido y cada vez la sociedad es más grande, es decir, estamos más viejos, ¿no? Y esto viene a repercutir, y aquí en Latinoamérica y el Caribe no es la excepción. De acuerdo a esta, a una, ¿cómo se llama? A un informe que emite la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2024, hace un estudio y dice que en los años 70 el crecimiento de la población era el del 2.5 anual, que es la gráfica que están viendo. Y para el 2024, que es la época en la que se emite el informe, el aumento de la población estaba calculado entre el 0.8 anual, es decir, los nacimientos disminuyeron por completo. En contraposición a esta baja natalidad, tenemos que en 1950 la mitad de la población tenía menos de 18 años. Y en 2024 el promedio de edad era de 31 años, lo cual quiere decir que para 2024 había más gente que estaba más adulta o más grande y jóvenes no había tantos. Esto es preocupante porque a lo largo del tiempo, en este mismo informe estaba leyendo que se presumía que para el 2050 lleguemos a un índice de natalidad 0. Y no sé si lleguemos, nada más eran proyecciones, pero el problema que acarrea eso para la seguridad social es enorme. Una, porque los sistemas de seguridad social, como les había mencionado y como algunos de ustedes ya saben, se sostiene de las aportaciones que los usuarios de esos sistemas hacen, así como de los impuestos o aportaciones del Estado, que es la mayoría, la verdad. Pero el porcentaje que toca aportar a la clase trabajadora activa en trabajos formales es la que viene sosteniendo esos sistemas. Si el índice de natalidad ha disminuido, quiere decir que cuando las personas que ahora tengan 31 años, en un futuro necesiten de servicios de salud,
no los tengan porque ya no va a haber mayores ingresos. Recuerden que al envejecer y obtener alguna prestación de nuestro sistema de seguridad social, tanto en Perú como en México, si no estoy mal, y ahí me corregirán en comentarios, al envejecer se tiene acceso a sistemas de salud y ya no se hacen aportaciones. Por lo menos en México así pasa. Tú llegas a la edad de 65 años, que es la edad para vejez, y automáticamente ya te puedes, si cubres obviamente ciertos requisitos, te puedes pensionar y te otorgan una pensión, pero a la par te otorgan las prestaciones de salud, ¿no? Para enfermedad, para maternidad, para invalidez, hospitalarias, quirúrgicas, farmacéuticas, o sea, te protegen toda la salud. Y esos gastos ya se generan de lo que tú aportaste a lo largo de tu vida productiva, más aparte las aportaciones de las personas activas. Pero si el índice de personas activas en un futuro va a ser menor, pues es evidente que tenemos un problema. Y aquí, ¿qué ocasiona? Pues ocasiona que haya una mayor presión sobre los sistemas pensionarios. No es de conocimiento, más bien no es ilógico pensar que ustedes ya escucharon de problemas con las pensiones, ¿no? Está calculado que en América Latina, aquellos sistemas que tienen sistemas de cuentas individuales, que es cuando nosotros ahorramos en una institución particular, vamos a obtener como pensión entre el 30 y 40%, lo cual resulta irrisorio y contrario a la proyección que se hacía cuando se ofertó este sistema de cuentas individuales o de capitalización individual, como se le conoce, porque vendieron la idea que con este sistema de capitalización iba a aumentar y mejorar la pensión y por ende la forma la forma en la que vivimos, ¿no? Y no pasó. Pero a lo largo del tiempo van a haber más personas adultas mayores que jóvenes. Y entonces va a haber un problema en los sistemas de pensiones. Otro punto que es importante es el aumento de la demanda de salud. Si ustedes hacen memoria y aquellos que son jóvenes y no somos tan jóvenes, podemos observar que nosotros no acudimos tan constante al médico a atendernos a algún problema de salud, pero conforme vamos envejeciendo, eso va siendo más recurrente, sin tomar en consideración que muchas enfermedades son muy caras de sostener, es decir, los medicamentos son muy caros o los tratamientos son demasiado caros. Y esto va a aumentar o aumenta en el grado de edad que tenemos. En el caso de adultos mayores, el aumento de la demanda de salud es grande. Si en un futuro se prevalece o se piensa que podemos llegar a ser más personas adultas mayores que jóvenes o personas activas laboralmente, pues existe un grave problema, porque la gran mayoría de los sistemas, como les dije, de seguridad social, se sostienen de las aportaciones que hacemos nosotros, pero principalmente de las aportaciones que genera el Estado, y el Estado a su vez obtiene esos ingresos de los impuestos que cobra. Entonces, si hay menos trabajadores, hay menos productividad, hay un problema. Ahora, otro punto es la disminución de la fuerza laboral, que eso es lo que vengo comentando. Y, en consecuencia, por la disminución de la fuerza laboral y este aumento de gasto, pues hay un problema que se tiene que atender, en el cual pues se tienen que buscar diversos mecanismos que hagan sostenibles los sistemas de seguridad social. Un problema real en América Latina es que los sistemas de seguridad social, en mi caso, por ejemplo, solamente los he visto abordados por abogados y hasta eso en ocasiones. Pero para hacer o crear un sistema sostenible de seguridad social, se necesita un sinfín de materias y un órgano multidisciplinario que la pueda diseñar.
porque no solamente es hablar de los derechos que nosotros como trabajadores pudiéramos tener al acceder a los sistemas, sino uno de los puntos fundamentales que ha provocado que los sistemas de salud en América Latina principalmente sean muy malos, es que no hay una proyección real del financiamiento a futuro y solamente se van tapando los huecos como se van presentando, como es el caso del sistema de cuentas individuales. Eso obviamente desde mi perspectiva, porque este sistema de cuentas individuales o de capitalización individual se vendió con la idea de mejorar y de evitar el gasto del Estado, ¿no? Para aportar esas pensiones. Recordarán que con el sistema de reparto y de solidaridad se los explicaba, yo a mis alumnos se los explico con un círculo y les digo, miren, es una cuenta, toda esta es una cuenta y aquí todos aportan y cuando uno se va a pensionar de esta cuenta, un pedacito se va para ir apoyando esas pensiones. Así era el sistema. ¿Qué hizo el Estado? Llegó un punto en donde ya era insostenible, ¿no? En el caso de México era insostenible seguir agarrando de esa cuenta para seguir pagando pensiones, porque se estaba llevando más de lo que debería de ser y ya no le permitía cubrir sus demás obligaciones. Entonces, en ese caso, lo que hicieron es adoptar el sistema chileno, que dijeron, vamos a crear cuentas de capitalización individual. ¿Y qué pasó? Al final del día, en la actualidad, se creó una pensión que le llaman pensión garantizada y que por lo que he visto en varios países la tienen con diferentes nombres, que establece que una persona que cumpla con todos los requisitos marcados por su ley tenga acceso a una pensión de un salario mínimo. Y el problema no es ese. Ahí nos están garantizando a nosotros como usuarios o como ciudadanos o como trabajadores que no vamos a poder tener una pensión menor a eso. Pero en el caso de México, yo critico mucho esa parte porque dice que cuando tú no alcances a ahorrar lo suficiente para alcanzar una pensión de un salario mínimo, el Estado es el que te aporta el otro complemento. ¿Y qué creen? Les acabo de mencionar que no se alcanza de lo que nosotros ahorramos, no se alcanza ni siquiera el 100% del salario último salario que percibimos, sino es el 30 o 40% de ese salario. Y la mayoría de trabajadores, sobre todo en América Latina, gozan de un salario mínimo en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de México, la mayoría percibe un salario mínimo. Y si no alcanzamos al final de nuestros días a tener esa pensión, quien va a dar el dinero para que nos alcance a tener un salario mínimo va a ser el Estado, lo cual resulta mal, porque se supone que el Estado era el que no quería seguir aportando, porque precisamente a futuro es insostenible el sistema como está. Pero caímos en otro sistema que vuelve aparentemente puede ser insostenible también. El problema es que aquí es a través de un particular y ya no a través del Estado como era anteriormente con el sistema de reparto, ¿no? Esos puntos son muy importantes empezar a cuestionarlos y a ponerlos como retos. Ya para finalizar, me atreví a hacer algunas conclusiones y pues obviamente por la plática que hemos tenido, las conclusiones creo que a las que pude llegar o las que otros han llegado, no solamente en mi caso, es reducir la informalidad laboral y ampliar la cobertura mediante políticas inclusivas. Es decir, hay muchos sectores de la población que no son incluidos en los sistemas de seguridad social y que quieren acceder a estos, pero el problema es que a veces o no se tienen contemplados estos actores como los que expusimos a lo largo de esta plática y tampoco se considera la cuantía de las aportaciones que se tienen que dar, que en muchos casos es muy alta. Otra conclusión es fortalecer las políticas públicas que permitan reducir la brecha de generación. Y por último, fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social.
Que esto es en resumen todo lo que hemos venido platicando a lo largo de esta charla. Así que, pues, hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Creo que algo importante que nos toca hacer a nosotros como sociedad organizada, es empezar a hablar de estos temas, empezar a cuestionarnos, empezar a debatir, pero desde un ámbito del conocimiento y no del desconocimiento, porque si no, entonces ocasionamos lo que ahora estamos viendo, ¿no? Las deficiencias que tienen nuestros sistemas en Latinoamérica referente a los sistemas de seguridad social y en particular un punto importante, las pensiones. Pues bueno, les agradezco, espero que les haya gustado la charla. Creo que va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Si me quieren seguir en Facebook, en mi página es José Luis S. Galicia, ahí a veces publico algunas cosas, algunas cuestiones, algunos temas que igual les puedan servir. Así que pues, no sé, muchas gracias. Igual vamos a las preguntas a ver si tienen. Muchas gracias, estimado doctor Solís, por la ponencia que ha brindado el día de hoy. Ha sido bastante didáctica, bastante concisa en relación a los retos que afronta la América Latina en cuanto a seguridad. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Nos han remitido por interno algunas preguntas que me gustaría transmitirle. La primera interrogante es la siguiente. ¿Qué medidas deberían adoptarse en América Latina para hacer frente al alto índice criminal? Ese punto creo que no es parte de la conferencia. Digo, el alto índice de criminalidad saldría del tema de la seguridad social, que es el tema, de hecho, y lo expuse al inicio, ¿no? Así que ahí sí no tendría alguna opinión porque no es dentro del tema y de la exposición que elaboré. Sin embargo, creo que algo importante es la generación de empleos, ¿no? Y de empleos que sean formales, que es lo que mencioné a lo largo de la exposición, que, ojo, estuve hablando de seguridad social, no de seguridad pública, ¿no? Sino de seguridad social. Y este tema de generación de empleos formales es indispensable, creo que en todos los sectores. Muchas gracias, doctor, por su No sé si respuesta. hay otra pregunta. Ok, un momento, por favor. Voy a verificar si es que nos han remitido alguna pregunta adicional, por favor. Sí, hay otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que debe haber un límite para el otorgamiento de una pensión de jubilación o es que debe haber un porcentaje mucho mayor al que se otorga actualmente? Fíjese que esa es una buena pregunta, incluso lo he debatido aquí con algunos colegas de mi firma, y creo que sí se tiene que establecer por lo menos que una pensión sea lo necesario o que permita por lo menos tener un modo de vida
que sea decoroso, ¿no? Que nos permita acceder a los beneficios mínimos para vivir bien, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando en la actualidad, que estudié de su país, y me corrigen si estoy mal, muchas personas que se han pensionado bajo el nuevo sistema de las AFORES, se llama en México, las administradoras de fondos, estas que administran el fondo de pensiones, no subsisten con la pensión que obtienen. Y eso no es el objetivo de la seguridad social. Ahora, como lo mencionaba en la exposición, un reto importante es ver de dónde se va a financiar, porque si bien es cierto, es fácil mencionar que pues todos debemos de tener una pensión mejor, el punto importante es cómo se financia esta pensión, porque si no, nos van a volver a aumentar la pensión, pero en un futuro vamos a sufrir nuevamente de pensiones porque van a crear otro sistema que disminuya. Entonces sí se tiene que hacer un estudio muy donde realicen o donde puedan ver si en efecto se puede crear un sistema eficaz, ¿no? Aquí se mencionaba que teníamos un sistema de salud igual al de Dinamarca, y hace tiempo nos dimos a la tarea de estudiar de seguridad social universal, es decir, no necesita ser trabajador para acceder a estos sistemas de seguridad social. Y el sistema de pensiones es un sistema híbrido, tanto particular, o sea, es decir, donde tú ahorras y de aportación del Estado, pero hasta donde leí es sostenible. Entonces, hay muchos ejemplos en el mundo donde se han creado sistemas sostenibles que obviamente o del gasto público, sino también depende de la idiosincrasia de cada país, etcétera. Entonces, sí es importante, y desde mi perspectiva, creo que sí se debe de poner una pensión que sea decorosa. Eso dice, de eso habla el convenio 102, ¿no? No sé si haya otra, o si haya contestado la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, acá dice, ¿qué estándares ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la seguridad social en la vejez? En la vejez, en el convenio 102, no menciona, o sea, no establece como tal, como un porcentaje al cual se deba establecer o que se deba de pagar, ¿no? Sin embargo, sí establece lo que expuse en la respuesta a la pregunta anterior. De acuerdo a los criterios que ha emitido esta Corte, siempre determina que esa pensión debe de ser lo suficiente para poder subsistir de ella. Tal vez no es como tan tajante esa idea de decir, no, pues es que te toca un 70, un 80% o 20,000 pesos mexicanos, por ejemplo, o cantidad fija, pero sí establece, incluso si recordarán en el concepto que les puse, se establece esa protección. ¿Cuál es el estándar entonces? Que esa pensión que nosotros tengamos permita subsistir en el ámbito de la pensión, pero también que tengamos la protección de los mecanismos para el caso de la salud, tengamos esa protección mínima de poder acceder a una institución que nos atienda esta salud como mínimo, ¿no? No establece como porcentajes o parámetros. Bueno, parámetros sí que son los que estoy indicando, pero no porcentajes. No sé Bien, si haya otra pregunta. sí, la última pregunta es en relación al seguro social o a seguridad social de salud. Sobre todo aquí en Perú existe el denominado e-salud, que es encargado de proporcionar, ¿no? Asistencia dentro del ámbito de la salud. Le explico más o menos cómo es el panorama en relación a la pregunta. Entonces, el problema que existe aquí en el Perú es que muchas veces los ciudadanos quieren acudir a poder sacar una cita a este centro, a un centro de salud a nivel nacional, y las citas demoran demasiado. Por ejemplo, ¿no? Hoy día puedo solicitar una cita
para que se me atienda de manera inmediata y la atención inmediata que me ofrecen es de aquí a 4 meses, de aquí a 5 meses. Entonces, la pregunta que están formulando es la siguiente: ¿cómo poder hacer frente a este problema en relación a la demora de atención en el sistema de salud? Ok. Cuando yo estaba estudiando edad social y ahora que me metí para preparar el tema de hoy, estaba viendo que Perú y México son demasiado parecidos, ¿no? Muy parecidos en algunas cosas. De hecho, hay algunos puntos que yo no toqué. Pero uno de los puntos importantes, y gracias que me pones en contexto, uno de los puntos importantes en seguridad social es que, en efecto, tú sacas una cita y así te estés muriendo, te la ponen hasta 3 meses después. Pero normalmente este hecho, no me atrevería a decir, y voy a poner ejemplo México, desde mi perspectiva, claro está, ¿no? No me atrevería a decir que pase lo mismo en Perú, pero tomando en cuenta que somos muy similares, es posible que se refleje. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa primero es que hay una disminución en los insumos que tienen las instituciones que atienden la salud. Una, hay, no hay suficiente personal que pueda atender la demanda que existe. Y tres, hay insuficiencia presupuestaria, y aquí no me quiero meter en política de ningún país ni nada, pero esa insuficiencia ya hay en otros temas muchos factores por los cuales existe esa insuficiencia. Desde la débil recaudación de un país, ¿no? En impuestos, porque no paguen impuestos, hasta el ámbito de la corrupción. Entonces, para mejorar estos sistemas, pues tendríamos que ir como quitando estas trabas, ¿no? Darles mejores instalaciones, a tener más personal. En muchos casos, la paga a estos servidores públicos es mínima, no es buena, ¿no? En el caso de México, ahorita estamos sufriendo una reforma o una modificación sistemática donde los salarios disminuyeron. Antes todo el mundo se peleaba por entrar al Instituto Mexicano del Seguro Social porque los salarios eran súper buenos, pero ahora disminuyeron bastante, ¿no? Entonces, eso en lugar de abonar, perjudica. Hay que ir quitando estas brechas, pero ¿cómo se van a empezar a quitar? Hablando de los temas, hablando y tocando estos temas que muchas veces se confunden, y tan se confunden que la primera pregunta que me hicieron era más dirigida a seguridad pública que a seguridad social, y eso no es tan bueno. ¿Por qué? Porque entonces nos hace a un lado la seguridad social y nos hace creer que no es tan importante. Y digan ustedes, ¿qué tan importante es que, por ejemplo, si su hijo, su hija, su esposa se enferma, ustedes puedan acceder de forma inmediata a un sistema que les brinde una asistencia médica de primer nivel? Pero mientras estos temas no se toquen, difícilmente vamos a ir avanzando. Muchas gracias, doctor, por haber respondido a las interrogantes formuladas. De parte de todo el equipo de Bleren y Abogados, reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuros eventos académicos. No sin antes, quisiera proyectar el certificado de reconocimiento que le otorgamos a mérito de la disertación que nos ha brindado el día de hoy. Unos minutos, por favor. Me confirma, por favor, que se pueda visualizar. Sí, ya se puede visualizar. Bien, al nombre del Centro de Capacitación Bleren y Abogados, otorgamos y presento el certificado de reconocimiento al licenciado José Luis Solís Galicia por haber participado de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Retos de la Seguridad en América Latina. Evento realizado vía online, en vivo, mediante la plataforma Zoom y Facebook Live.
Chiclayo, Perú, 13 de junio del 2025. Agradecemos nuevamente, doctor Solís Galicia, por la disertación brindada y quisiera darle la palabra por si tiene. Pues muchas gracias por la invitación y espero volverlos a ver pronto allá en Perú, igual con nuestro amigo Joseph de la Delegación de Praxis Universitaria.